Cordial saludo para todos. Mi nombre es Estefanía Hernández y les doy la bienvenida a la sesión número 8 del curso Primeros Auxilios y Primer Respondiente. Pero antes de iniciar te quiero hacer una invitación muy especial y es a que le des clic aquí abajito en suscribirse y activar la campanita para apoyar nuestro contenido y ser la primera persona en enterarse del lanzamiento de nuestro próximo video. Veamos entonces la temática de esta sesión. Emergencia sistema nervioso, lipotimia o desmayo, convulsiones y accidente cerebrovascular. Emergencias sistema nervioso. Existen muchas lesiones, traumatismos y condiciones clínicas que ameritan una actuación inmediata cuando hablamos del sistema nervioso, ya que son particularmente importantes, pues no solo amenazan con poner en riesgo la vida de la víctima, sino también con generar secuelas permanentes en ella. Veamos entonces las condiciones más frecuentes. Lipotimia o desmayo. La lipotimia se considera una alteración del estado de conciencia transitoria que se caracteriza por inicio repentino, escasa duración y recuperación espontánea. Y mucha atención. La lipotimia la mayoría de veces no tiene un origen como tal en el sistema nervioso. Casi siempre es cardiovascular. Sin embargo, hemos decidido incluirla específicamente en este apartado del sistema nervioso porque lo que evidenciamos como primer respondiente es una alteración directa en el estado de conciencia. Ya durante la atención en el medio intrahospitalario se investigará cuál es específicamente su causa. En algunos casos, antes de presentarse la lipotimia, es posible que la víctima presente sudoración, debilidad, alteraciones visuales, náuseas, aturdimiento y sensación de calor. En general, el episodio de lipotimia está caracterizado por un desvanecimiento con alteración del estado de conciencia. Posterior a ella, la víctima puede expresar sensación de cansancio o fatiga, dolor de cabeza o malestar general durante unas horas. Existen muchas posibles causas. Ejercicio o esfuerzo físico intenso, deshidratación por esfuerzos físicos intensos, cambios posturales abruptos, tos intensa y persistente, llanto intenso en lactantes, emoción fuerte, ayuno prolongado, falta de sueño, inicio de proceso infeccioso, arritmia, disminución del flujo sanguíneo cerebral e hipoglicemia. En caso de que una persona se sienta mareada, siéntala o acuéstala de inmediato. Es posible que sufra un desmayo y la caída genere un traumatismo. En este punto, anima a respirar lenta y de manera profunda. En caso de que no puedas evitar que se produzca, ten en cuenta que esta alteración del estado de conciencia puede significar dos condiciones principales. Una, que sea un desmayo, o dos, que sea un paro cardiorrespiratorio. Partiendo de esto, lo más importante que debes realizar es evaluar pulso y respiración, tal como lo hemos explicado en la sesión 3 y 5, que te las voy a dejar por acá. Una vez que evidencies que se conserva pulso y respiración, vamos a considerar y a concluir que efectivamente es un desmayo. Habiendo aclarado esto, entonces continuemos. Puede pasar que la víctima se desvanezca, pero no tenga alteración del estado de conciencia. En este caso, de manera general, se aconseja elevar las piernas al menos 30 grados para mejorar el retorno venoso y que la sangre llegue más fácil al cerebro nuevamente. Mientras tanto, coloco la cabeza con leve hiperextensión para favorecer el ingreso de aire a los pulmones. Por otra parte, es probable que se presente de manera definitiva con alteración del estado de conciencia. Y aquí es fundamental entender que el mayor riesgo es que se presente una broncoaspiración y con ella la muerte, ya que el total de músculos se encuentran en total relajación y esto puede hacer que restos de comida o secreciones pasen de la vía digestiva a la vía respiratoria. Así que vamos a colocar a la víctima en posición de seguridad, es decir, de lado siguiendo estos pasos. Otras recomendaciones en cualquiera de los dos casos son
Afloja ropa, corbata, correa y cualquier accesorio o prenda que pueda obstruir la respiración y la circulación. Si la víctima está en el rayo de sol, por ejemplo, traslada a la sombra o al interior de un domicilio. En cuanto despierte, puedes realizar preguntas como, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tomas algún medicamento? ¿Es la primera vez que te sucede esto? ¿Sufres de alguna enfermedad? Y pregúntale cuál es el contacto de un familiar o amigo para comunicarte con él y solicitar su acompañamiento. Después de despertar, no debe levantarse rápidamente, debe descansar al menos 15 minutos. Así que siéntala por otros 15 minutos antes de ayudar a ponerse de pie. Recuerda mantener la calma durante toda la atención. Y ten en cuenta, si el desmayo se produce cuando la víctima está acostada en reposo, si presenta palpitaciones, antecedentes familiares de muerte súbita o si la víctima padece una enfermedad a nivel cardíaco o arterial, lo más aconsejable es asistir de manera inmediata a un servicio de urgencias. Por el contrario, lo que nunca debes hacer en esta condición es alarmarte y comenzar RCCP sin haber comprobado previamente si respira y tiene pulso, dar cachetadas, mojarle la cabeza y ofrecerle agua para tomar. Convulsiones. Las convulsiones son uno de los problemas neurológicos más comunes en la población y se considera, como en el resto de los eventos, que esa atención del primer respondiente, esos primeros auxilios y atención prehospitalaria, son determinantes cuando hablamos de prevenir las secuelas que pueden impactar la vida a nivel neurológico de esa víctima. La epilepsia es la enfermedad que se caracteriza por las convulsiones y es un trastorno del sistema nervioso central en el que la actividad cerebral normal se altera, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamiento y sensaciones inusuales, y a veces con alteración del estado de conciencia. Dado que la epilepsia se debe a una actividad anormal en el cerebro, la ocurrencia de las convulsiones pueden afectar cualquier actividad que sea controlada por este órgano. A continuación vamos a ver algunos signos y síntomas, pero lo más importante es que sepas que se pueden presentar uno o varios o algunos no estar presentes, ya que las convulsiones tienen una clasificación bastante amplia y va a depender básicamente de esa clasificación. Veamos entonces de forma general los principales. Confusión temporal, rigidez en los músculos, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, alteración del estado de conciencia, síntomas psicológicos como ansiedad, pérdida del control de la vejiga y mordedura de la lengua. La epilepsia, por ejemplo, en el 50% de los casos no tiene una causa identificable. Sin embargo, en la mitad de esos casos en los que se ha podido comprobar algunas causas, tenemos que las principales son factor genético, traumatismo cerebral en accidentes de tránsito, por ejemplo, anomalías cerebrales como tumores o malformaciones vasculares, accidentes cerebrovasculares, infecciones como la meningitis, el VIH, la encefalitis y otras infecciones de tipo parasitario, lesiones prenatales y trastornos del desarrollo, consumo de sustancias psicoactivas y fiebre no controlada. Es importante que tomes el tiempo en que inicia la convulsión. Más adelante te voy a explicar cuál es la razón. Evita mover a la víctima excepto en los casos en que esté en una zona peligrosa. Proteger el área, hablando específicamente de que el área sea segura para quien convulsiona, ya que los movimientos pueden causar un trauma craneoencefálico, por ejemplo, así que debemos minimizar el riesgo de los golpes que se puedan generar. Así que debemos retirar mesas y sillas que estén alrededor y debemos colocar colchoneta, almohada, toalla, sábana o ropa doblada debajo de la cabeza para amortiguar el impacto de cada movimiento. También retira gafas si es el caso. La convulsión durará aproximadamente 5 minutos. Una vez termine, recuerda que el mayor riesgo presente es la broncoaspiración y con ella la muerte, ya que después de la actividad motora descontrolada de una convulsión, seguirá un estado de relajación muscular y esto puede hacer que restos de comida o secreciones pasen de la vía digestiva a la vía respiratoria. Así que vamos a colocar a la víctima en posición de seguridad como lo acabamos de explicar. Cualquier secreción o resto de comida saldrá por gravedad. Recuerda que en este punto es fundamental monitorear pulso y respiración de forma continua. No estimules de manera abrupta a la víctima en cuanto despierte.
No hagas preguntas inmediatamente, ya que una vez normalice su estado de conciencia, estará muy confundida y posiblemente esté desorientada. Preocúpate por tranquilizar y expresar tu ánimo de ayudar y acompañar. También puedes explicar en términos sencillos lo que acaba de suceder. Limpia con una toalla de papel o gasa los labios en caso de salida de secreciones. En caso de que la convulsión dure más de 5 minutos o se presente en varios episodios sin retomar el estado de conciencia, la víctima, sea una mujer embarazada o un paciente diabético, o haya presentado las convulsiones estando en una piscina o en un sitio con agua, o sea el primer episodio de convulsiones que ha tenido en la vida, activa el sistema de emergencias. Cuando hayan pasado aproximadamente 15 minutos y el paciente se torne recuperado, realiza preguntas como: ¿sufres de convulsiones? ¿Tomas medicamentos para las convulsiones? ¿Tomaste tu medicamento el día de hoy? Después de despertar, no debe levantarse rápidamente, debe descansar al menos 15 minutos. Siéntala por otros 15 minutos antes de ayudar a ponerse de pie. Y si es niño que presenta convulsiones febriles, realiza de manera inmediata medidas físicas como colocación de paños de agua tibia con el fin de controlar la temperatura. Por el contrario, lo que nunca debes hacer es intentar abrir la boca. No es cierto que pueda tragarse la lengua, y la actividad motora que incluye los músculos de la cara puede generar una amputación traumática de dedos o traumas en las piezas dentales de la víctima. Introducir tus dedos en la boca, dar cachetadas, brindar líquidos e intentar inmovilizar a la víctima durante la convulsión. Accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular es una emergencia médica caracterizada por la interrupción del suministro de sangre a una parte del cerebro, lo que impide la llegada del oxígeno. En este punto, esas células cerebrales empezarán a morir en minutos. Esta es la razón por la que los primeros auxilios para el accidente cerebrovascular son determinantes, pues generarán un impacto directamente en las posibles secuelas y daño cerebral que tenga la víctima. Algunos de los signos y síntomas que presenta una persona que está cursando con un accidente cerebrovascular son: dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo. Puede experimentar confusión, dificultad para articular las palabras o para entender lo que se dice. Parálisis o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna. Puede desarrollar entumecimiento repentino, debilidad o parálisis en la cara, el brazo o la pierna. Esto a menudo afecta solo un lado del cuerpo. Al tratar de levantar ambos brazos por encima de la cabeza al mismo tiempo, por ejemplo, si un brazo comienza a caer, es posible que esté sufriendo un accidente cerebrovascular, o si un lado de la boca se cae cuando trata de sonreír. Problemas para ver en uno o ambos ojos. Repentinamente puede tener visión borrosa o ennegrecida por uno o ambos ojos, o puede ver doble. Dolor de cabeza. Un dolor de cabeza súbito y grave, que puede estar acompañado de vómitos, mareos o alteración del conocimiento. Puede indicar que estás teniendo un accidente cerebrovascular. Problemas para caminar. Puede tropezar o perder el equilibrio. También puede tener mareos repentinos o pérdida de coordinación. De manera general, un accidente cerebrovascular tiene dos presentaciones: el accidente cerebrovascular isquémico y el accidente cerebrovascular hemorrágico. El accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando los vasos sanguíneos que llevan sangre hasta el cerebro se estrechan o se bloquean, lo que causa una importante disminución en esa irrigación sanguínea, causando isquemia. Y las principales causas son niveles altos de triglicéridos y colesterol LDL, o comúnmente llamado colesterol malo, coágulos sanguíneos que se alojan en los vasos sanguíneos del cerebro, como en el infarto agudo de miocardio, pero en este caso en nuestro cerebro. Y el accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando esos vasos sanguíneos que transportan sangre al cerebro se rompen, produciéndose la salida como tal de sangre y afectando directamente al órgano. Las principales causas son presión arterial alta no controlada, sobretratamiento con anticoagulantes, debilidad de las paredes de los vasos sanguíneos que causan aneurismas, traumatismo como en un accidente automovilístico, y accidente cerebrovascular isquémico que pueda causar una hemorragia. Y aparte de todas las causas que acabamos de ver, quiero hablarte también de los principales factores de riesgo: sobrepeso y obesidad, sedentarismo, alcoholismo y tabaquismo, abuso de sustancias psicoactivas, exposición a humo de leña por años, diabetes mellitus e hipercolesterolemia,
apnea obstructiva de sueño, insuficiencia cardíaca y antecedentes personales o familiares de accidente cerebrovascular. Lo primero es reconocer la ocurrencia del evento verificando. Pídele a la persona que sonría. ¿Se cae un lado de la cara? Pídele a la persona que levante ambos brazos. ¿Un brazo tiende a caer o no puede levantar un brazo? Pídele a la persona que repita una frase simple. ¿Arrastra las palabras o habla de manera extraña? Si observas cualquiera de estos signos, activa el sistema de emergencias de inmediato. Y quiero hacerte una recomendación muy especial. En caso de que en tu localidad el traslado en ambulancia no sea tan efectivo o tan eficaz, la víctima se debe trasladar de inmediato en otro medio de transporte, ya que será decisiva esa actuación antes de que se cumpla la primera hora de ocurrencia del accidente cerebrovascular. Esto mejorará de manera radical el pronóstico de la víctima. Ten en cuenta la hora de inicio de los síntomas. No intentes dar líquidos a la víctima y mucho menos medicamentos. Vigila continuamente pulso, respiración y estado de conciencia. Y así finaliza esta sesión. Espero que te haya gustado muchísimo y hayas aprendido sobre estos maravillosos temas. Ahora, antes de que te vayas, te quiero hacer 3 invitaciones muy importantes. La primera es a que realices todos los talleres evaluativos que componen este curso de primeros auxilios y primer respondiente. Lo vas a encontrar aquí en nuestra página web y así vas a poder evaluar los conocimientos adquiridos y, lo más importante, certificarte al terminar. La segunda invitación es a que le des continuidad a esta sesión viendo las siguientes y terminando cada una de ellas. Así vas a obtener toda la información que salva vidas. Y la tercera invitación es a que le des me gusta. Nos comentes aquí abajo alguna anécdota, duda, sugerencia u opinión que tengas sobre este tema, y a que lo compartas en todas tus redes sociales para llevar a todo el mundo esta información tan valiosa. Y por supuesto, no te olvides que esto es Vital Support y que aquí formamos para salvar vidas. Y si deseas certificarte en cualquiera de nuestros cursos, comunícate solo a través de estos canales para lograrlo de forma legítima, válida y 100% legal.